¿Imaginas tener tanto dinero que quemar $2 millones para calentar a tu hija fuera una decisión lógica? Pablo Escobar no fue un criminal común. Fue un fenómeno que puso en jaque a todo un país. Quédate hasta el final para descubrir qué pasó con su fortuna oculta. El origen de una ambición sin límites. Antes de ser el hombre más buscado del planeta, Pablo Emilio Escobar Gaviria era un joven astuto que entendió que en la Colombia del siglo XX, el respeto se compraba o se imponía. No nació en la opulencia, pero su madre, Hermilda Gaviria, sembró en él una mentalidad de grandeza que rozaba lo patológico. Sus primeros pasos en la delincuencia no fueron con drogas, sino robando lápidas en cementerios para pulirlas y revenderlas. Esa frialdad inicial evolucionó al contrabando de cigarrillos y electrodomésticos bajo la tutela de figuras como Alberto Prieto. Lo que realmente lo diferenciaba era su capacidad para leer el entorno de violencia que azotaba al país. Pablo no solo quería dinero, quería ser el dueño del tablero. Mientras otros se conformaban con migajas, él ya visualizaba rutas aéreas que conectarían las selvas sudamericanas con las calles de Estados Unidos, transformando un negocio artesanal en una corporación del crimen con una logística nunca antes vista en la historia moderna. La fábrica mundial del caos. Lo que convirtió a Escobar en una leyenda oscura no fue solo su crueldad, sino su visión empresarial. Junto a socios como Carlos Leder y los hermanos Ochoa, fundó el Cartel de Medellín, una estructura que operaba con la precisión de una multinacional de la lista Fortune 500. Leder aportó la clave, una isla en las Bahamas llamada Cayo Norman, que servía como gasolinera para las avionetas cargadas de polvo blanco. En su momento cumbre, ese cartel controlaba el 80% del mercado global, moviendo toneladas de mercancía cada semana. Era tanto el flujo de efectivo que debían gastar $2.500 al mes solo en bandas elásticas para organizar los fajos de billetes. Las pérdidas anuales por humedad o por ratas, que se daban un banquete con el papel moneda, ascendían a los $2.000 millones, una cifra que Pablo simplemente tachaba de sus libros contables como un gasto operativo menor. Fue el inicio de una era donde el poder económico superó por mucho al poder estatal. El escudo humano de barrio. Pablo Escobar entendió antes que cualquier experto en marketing la importancia de la imagen pública. Para los barrios más humildes de Medellín, él no era un delincuente sino un Robin Hood moderno. Construyó canchas de fútbol iluminadas, escuelas y el famoso barrio Pablo Escobar, donde regaló viviendas dignas a familias que vivían en basureros. Esta no era solo una obra de caridad, era una estrategia de defensa militar brillante. Al ganarse la lealtad absoluta de miles de personas, creó un cinturón de seguridad humano. Si la policía intentaba entrar a sus zonas, eran los propios vecinos quienes daban la alarma o bloqueaban el paso. Su influencia en el fútbol, financiando equipos y torneos, le permitió lavar dinero y al mismo tiempo consolidar un apoyo popular, que lo llevó incluso a ocupar un escaño en el Congreso de la República en 1982. Fue el momento en que el crimen intentó de forma descarada absorber al Estado desde sus propias entrañas. Plata o plomo en las urnas. La entrada de Escobar a la política fue su mayor acierto y paradójicamente el inicio de su fin. Al intentar legitimarse atrajo la atención de hombres íntegros como el ministro Rodrigo Lara Bonilla, quien desenmascaró su origen criminal frente a toda la nación. La respuesta de Pablo fue el inicio de la era del plata o plomo. Si no aceptabas su soborno, aceptabas una bala. Tras el asesinato de Lara Bonilla en 1984, el Estado colombiano, herido en su orgullo, activó el Tratado de Extradición con Estados Unidos. Para Escobar, la idea de una cárcel estadounidense era el único miedo real, acuñando la frase de que prefería una tumba en su tierra que una celda en el norte. Esta resistencia dio pie a una guerra frontal donde el narcotraficante decidió que si no podía ser el líder de Colombia, entonces sería su verdugo, iniciando una campaña de terrorismo urbano sin precedentes en el hemisferio occidental. El reinado del narcoterrorismo. La guerra contra el Estado alcanzó niveles de horror que parecen sacados de una película de ficción. Escobar no se detuvo ante nada ni nadie. Para evitar la extradición, ordenó el estallido de un avión de Avianca en pleno vuelo en 1989, buscando asesinar al candidato presidencial César Gaviria, cobrándose la vida de 107 personas inocentes. Ese mismo año, un camión cargado con 500 kilogramos de dinamita destruyó la sede del DAS en Bogotá. Su crueldad no tenía límites. Puso precio a la cabeza de cada policía en Medellín, pagando recompensas por cada oficial asesinado.
Se le vinculó estrechamente con la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, un evento que dejó las cortes en cenizas y a los magistrados muertos. Pablo transformó las ciudades en campos de batalla, usando coches bomba y sicarios juveniles para arrodillar a una democracia que se negaba a ceder ante sus caprichos y sus delirios de grandeza. El zoológico de la extravagancia. La hacienda Nápoles fue el monumento máximo a su ego. Un terreno de 3.000 hectáreas que albergaba desde réplicas de dinosaurios hasta un zoológico completo, con animales traídos ilegalmente de todos los continentes. Pablo quería demostrar que la naturaleza también obedecía a su billetera. En esta finca, los hipopótamos, rinocerontes y elefantes convivían con sus invitados de élite. Pero su mayor excentricidad fue la catedral, una prisión de lujo que él mismo construyó tras negociar su entrega en 1991. No era una cárcel sino un resort con canchas de fútbol, salas de billar y bar privado, desde donde seguía dirigiendo sus negocios y ordenando ejecuciones. La farsa terminó cuando se descubrió que había asesinado a sus propios socios dentro del recinto, obligándolo a escapar por la parte trasera de su propia prisión y convirtiéndose nuevamente en el fugitivo más perseguido del mundo. El ocaso del patrón y su rastro. La cacería final fue una alianza impensable entre el gobierno, la DEA y los Pepes, un grupo paramilitar de enemigos de Escobar que decidieron usar sus mismos métodos sangrientos. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, el patrón fue localizado en una casa común en Medellín gracias al rastreo de una llamada telefónica con su hijo. Su muerte en un tejado descalzo y con el pelo largo marcó el fin de una era, pero no el fin de su sombra. Su fortuna se fragmentó en manos de testaferros y su familia tuvo que huir al exilio bajo nuevas identidades. Sin embargo, su legado más extraño es biológico. Los hipopótamos que dejó en Nápoles se multiplicaron sin control, convirtiéndose en una especie invasora que hoy domina el río Magdalena. Pablo murió, pero las cicatrices sociales, la cultura del dinero fácil y los hipopótamos errantes nos recuerdan que su paso por la tierra cambió a Colombia para siempre. Entender a Pablo Escobar requiere que tú mires más allá del tráfico de sustancias. Fue un arquitecto del caos que fusionó la caridad estratégica con una violencia desmedida, logrando que el Estado se arrodillara ante su voluntad. Su fortuna, calculada en miles de millones de dólares, no solo compró conciencias, sino que transformó la estética y la moral de una sociedad. Hoy su rastro no son solo relatos de guerra o hipopótamos libres, sino una advertencia sobre cómo la ambición desbordada puede desmantelar una democracia. Pablo no solo exportó mercancía, exportó un modelo de terror que todavía resuena muy profundamente. Desde vender lápidas robadas hasta controlar el flujo mundial de drogas, la vida de Pablo Escobar fue un torbellino de sangre y excesos que terminó en un tejado en Medellín. ¿Crees que el narcotráfico hubiera sido diferente hoy sin su influencia? ¿O alguien más habría tomado su lugar de todas formas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si te apasionan estas historias de ascenso y caída, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas nuestra próxima investigación de impacto. Nos vemos en el próximo video.